Hola, bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Hoy en el tiempo no es que vamos a retroceder mucho y es recurrente tal vez el caso en cuanto al contexto, la forma en que ocurre lastimosamente. De eso que nos lleva otra vez a la reflexión, que si bien generalmente la dejamos para el final, no puedo evitar hacerla ya en algo al menos al inicio. Repetimos y repetimos la misma historia, principalmente nosotros, los varones. Aquello que nos hace sentir poseedores de la vida del género femenino. Lo que van a escuchar en el siguiente capítulo de Escena del Crimen tal vez les haga rememorar varias historias donde el contexto es muy similar. Aquel hombre que vive a su víctima bajo la apariencia del sentimiento de la relación amorosa. Esta es la historia de una mujer y un hombre que se conocen extramaritalmente y comienzan a tener una relación. Pero en una parte de aquella línea del tiempo paralela para ella, digamos, dentro del formalismo de su relación marital, algo abrupto, violento, terrible ocurrió. Acompáñenme a un nuevo capítulo de Escena del Crimen. Vamos a conocer quiénes son los protagonistas en esta ocasión. Juana Elba Rojas de Cáceres, una mujer de 64 años, de nacionalidad paraguaya, del barrio Mariscal Estigarribia de Pedro Juan Caballero. Ella es psicóloga en su profesión en esta historia, ¿verdad? Ubicándonos en la línea del tiempo de los hechos, 2021. El autor, en ese instante, un joven hombre de 22 años, Lucas Matías Prieto Cardoso, paraguayo, barrio Villa Anita de la ciudad de Ñemby, de profesión estudiante. Más allá de lo que yo imagino que muchos estarán juzgando, que es la diferencia importante que hay de edad entre la víctima y quien aparece como victimario ya, tienen que comenzar a esterilizar la historia, sacarse esos prejuicios morales y explorar más allá de todo esto. Porque lo que van a escuchar a partir de ahora, evidentemente que es algo donde puede existir la trampa del interés, la codicia de por medio, pero hay que ubicarnos también en el papel de la víctima. La historia comienza en ese año, 2021. Era el mes de la primavera, el mes más importante, digamos, de esa estación del año, cuando la historia comienza. La mujer, como era habitual, salía de la casa para visitar a sus pacientes y en esta oportunidad lo hizo a la tarde. Lo que iba a ocurrir después era sí algo que no era común en la agenda, en lo normal, digamos, de su comportamiento, que era avisar que o iba a llegar tarde o notificar al menos dónde estaba. Lo que pasa es que ya no atendía el teléfono. Y así comenzaba esta historia. Nos sitúa en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Ella ya no respondía y comenzaba la preocupación de su esposo. Primer capítulo de esta historia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Orlando Cáceres estaba desesperado. Las últimas horas del viernes 3 de septiembre del año 2021 se convirtieron en una verdadera pesadilla. El celular de su esposa Juana Elba Rojas de Cáceres no tenía tono poco después de las 9 de la noche. Él y su hija comenzaron a buscarla por todos lados. En su consultorio, en la casa de amigos y en los centros comerciales. Pero de Elba no habían rastros. La información que tenemos de la familia es que la pareja
El marido no estuvo esa noche por la ciudad de Pedro Juan Caballero, estuvo en otra ciudad, estuvo acompañado de otra persona, se fueron a realizar un negocio familiar. No estuvo, llegó a cierta hora de la noche, lógicamente que no le encontró a su señora esposa, hizo la consulta con su hija, la hija le contestó qué fue lo que le dijo la mamá cuando iba a salir de la casa. Aquella noche salió cerca de las 19 horas de su casa y fue a visitar a un paciente, pero como solía hacerlo a domicilio, casi nunca sus parientes sabían dónde exactamente estaba. A las 21 horas, normalmente, ya regresaba a la casa. Nunca su horario laboral se extendía de eso. Después de mucho recorrer el barrio y la ciudad, volvieron resignados a la casa. Cerca de la 1:30 de la madrugada, se dieron cuenta que todavía no aparecía. El marido de Juana denunció la desaparición en la comisaría primera de Pedro Juan Caballero a las 4 de la mañana y a las 6 regresó a la comisaría para confirmar su denuncia. De Elba nada se sabía. Elba era una reconocida psicóloga en la comunidad pedrojuanina. La ex docente universitaria se caracterizaba por la amplia sonrisa que cubría su rostro, símbolo de su carácter positivo. De hecho, antes de desaparecer, publicó un último estado en sus redes sociales que decía: "Nunca dejes que nada te quite la alegría". Lo que su familia no sabía es que faltaba poco para encontrarla, pero no de la forma en la que ellos deseaban. Elba seguía desaparecida, era buscada afanosamente, era una mujer muy conocida, muy famosa por su profesión en Pedro Juan Caballero, y más aún porque en ese espacio de tiempo, recuerden ustedes que estábamos aún con las medidas sanitarias muy duras de la pandemia. Entonces, los profesionales psicólogos tenían solo dos métodos de atención. O lo hacían a través de plataformas como el Zoom, o iban hasta la casa de sus pacientes y los atendían ahí con las medidas sanitarias correspondientes. Entonces, había una infinidad de posibilidades que se abrían dentro de esa segunda tesis, el que ella haya salido a visitar a un paciente en busca de ese rastro, de esa alerta de desaparecida. Salta un dato, una información, y la recibe la policía. Vía radio comunican sobre un hallazgo. Capítulo 3. Apareció Elba. El hallazgo. Las horas pasaban y en la habitación número 3 del Motel Pimienta, ubicado sobre la calle Toledo casi Toronó del barrio obrero en Pedro Juan Caballero, una inquilina no despertaba. Eran las 8 de la mañana y del horario de salida ya transcurrió una hora. Desde las 7 horas de la mañana del sábado 4 de septiembre del año 2021, los encargados del albergue transitorio golpearon a su puerta y llamaban repetidamente al teléfono, pero la inquilina de turno no respondía. Transcurría esa hora, decidieron forzar la puerta, sospechando ya que algo había ocurrido, sin pensar que la escena era mucho más estremecedora de la que se pudieran haber imaginado. El cuerpo estaba a un costado de la cama en medio de un mar de sangre, boca abajo. Estaba vestida con una blusa. Oye, cumplimos las horas, ¿cuál avisazo de cuál es normal, verdad? Para cobrarlo otra vez, si iba a quedar continuado a dormir de día de repente y no me respondía, le golpeé la puerta, le llamé en el interno y ahí tuve que abrir la puerta para mirar qué pasó. ¿Y eso te llamó la atención de que no te responda? Sí. ¿Y después cuando abriste la puerta, qué pasó? Ahí le encontré a la señora ahí en el suelo. ¿Qué hiciste vos? Y me fui a la comisaría. Se trata de una señora
que fue denunciado como desaparecida desde ayer por sus familiares. ¿Cuál es la identidad, doctora? ¿Ya manejan detalles? Juana Rojas de Cáceres. Sí. ¿Qué herida de arma? No sabríamos precisarte porque justamente ahora fue trasladado a la morgue a los efectos de realizar su inspección por el médico forense. ¿Cómo llegó acá? Llegó en su propio vehículo. ¿Cuándo salió de su casa? Ayer en horas de la noche. Sí. ¿El último contacto que tuvo con la familia? Fue un mensaje de texto que le envió a sus familiares hasta ayer en horas de la noche. De ahí ya no se supo más nada de ella. ¿Sabe con quién salió? No se sabe. Los encargados del motel llamaron inmediatamente a la policía y los agentes de la comisaría tercera llegaron luego de algunos minutos. Una comitiva de agentes de criminalística, un médico forense y la fiscal Reinalda Palacios también fueron hasta ese sitio para la inspección de la escena y del cadáver. En el lugar no había documento alguno que le identificara. También faltaba su camioneta. En la comisaría primera de la ciudad de Pedro Juan Caballero aún estaba su esposo, Orlando Cáceres, cuando los oficiales de la comisaría tercera reportaron en la radio policial el hallazgo de un cadáver en el motel Pimienta y los oficiales se ofrecieron a acompañarlo. Poco después de que los intervinientes comenzaran su procedimiento de rigor, Orlando y su hija llegaron al sitio y confirmaron que era la psicóloga desaparecida. Terrible fue la manera en que encontraron a Elba. No, evidentemente era de la manera en que ellos esperaban. Creerían que algún desperfecto tuvo el teléfono, se desatinó tal vez. Algo, digamos, algún inconveniente, algún contratiempo. No encontrarla muerta y asesinada brutalmente. En el capítulo 4, Heridas que hablan, vamos a empezar a recordar un poco lo que había recabado en aquel momento el forense que procedió a la inspección del cuerpo. También los resúmenes periodísticos de la época, donde detallan qué es lo que encontraron los agentes de criminalística y también el reporte de la autopsia. Y esto comienza así. Elba de Cáceres recibió un total de 28 puñaladas en varias partes del cuerpo. 7 presentaba en la mano derecha y 2 en la izquierda. Acá ya hay que puntualizar que se trata de heridas defensivas. De esto ya habíamos hablado varias veces. Cuando la víctima presenta heridas siempre en mano, antebrazo y demás, estamos hablando de el momento en que la víctima pone resistencia al agresor y eso es una huella indubitable para el investigador a la hora de examinar el cuerpo. Significa de que evidentemente luchó por su vida, estaba consciente y podría hasta inclusive tener rastros el cuerpo de quién sería el agresor en ese momento. Continúo con el resumen. El médico forense Gustavo Galeano se encargó de inspeccionar el cadáver y según su interpretación era un claro, como les decía, un claro signo de lucha contra su atacante. Asimismo, presentaba 4 heridas en la espalda y otras 2 en el cuello. Estas ya son las heridas directas del agresor para intentar cumplir con el objetivo que era matar a la persona. También recibió estocadas en la cabeza y en la parte lumbar. En el rostro y labios tenían rastros de golpes de puño. Un ataque brutal sin dudas. El forense afirmó que, a juzgar por las heridas, la víctima fue asesinada con un cuchillo de cocina, pues tenían orificios de entrada de poco más de 1 centímetro. El cuerpo tenía ya entre 8 y 12 horas de rigidez, por lo que creían que poco después de entrar la asesinó, poco antes de ingresar al sitio, al motel. Del cadáver se levantaron también muestras de fluidos que más tarde serían determinantes para situar en la escena del crimen al principal sospechoso, que es lo que le decía,
esta persona dejó cabos sueltos, el que figura como sospechoso en el asesinato. Vamos a hacer la primera pausa en Escena del Crimen. Hoy estamos recordando un crimen que es de data reciente. Ocurrió en el año 2021, en septiembre. Una mujer de 64 años, en época de pandemia, año 2021, en septiembre, fue a visitar a un paciente. Al menos eso fue lo que dejó dicho. En realidad iba a un encuentro con un amante, una persona con quien ya se veía hace bastante tiempo. Este era un joven de 22 años, que tenía intenciones económicas, por decirlo así, vivir a esta mujer. Algo iba a pasar en medio de toda esta situación, adelantándoles por dónde más o menos conducía o conduce esta historia. Pero no me quiero adelantar mucho. Vamos a ir a la pausa y al volver, las primeras investigaciones de la policía comienzan a develarse con estas primeras pistas. Pausa y ya volvemos. En el año 2021, Elba, una mujer de 64 años, psicóloga ella, salió de su casa en Pedro Juan Caballero, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, para una consulta de su profesión. Fue junto a un paciente. Pero después ya no contestó. Esto habría ocurrido a la tarde. Era plena pandemia y se acostumbraba a este estilo de visitas teniendo en cuenta las medidas sanitarias. No había consultorios. ¿Qué pasó después? El marido, preocupado por esto, notificó a las autoridades. La policía primeramente la reportó como desaparecida, la buscó afanosamente, el teléfono estaba apagado, no daba señales de su existencia, de su paradero. Poco después, avanzada ya la tarde, las horas, una notificación, un reporte, cae en la Policía Nacional diciendo de que encontraron algo en un motel. Y hasta ahí va una patrullera ya en compañía de este hombre, teniendo en cuenta que las aparentes características apuntaban hacia Elba. Al llegar al lugar se encuentran con lo peor. Elba fue asesinada y tenía más de 20 heridas de un arma blanca. La mujer tenía heridas defensivas en las manos, tenía golpes en la cara, tenía heridas también en la zona lumbar, en la espalda. Hubo una pelea muy fuerte. Ella luchó por su vida. En el sitio también la policía y el Ministerio Público encontró rastros que más tarde podrían llegar a servir, al menos eso entendieron, para identificar al autor. Pero en ese momento no había mucho. No es que tenían demasiadas pistas con respecto a quién pudiera ser el atacante. Sí sabían de que la mujer llevaba muerta prácticamente el mismo tiempo en el que habían entrado a esa habitación de motel. Eso habría ocurrido apenas ingresaron, para decirlo de otra manera. Eso sirvió para que pudieran establecer un tiempo de huida de la persona y comenzar a investigar las primeras pistas con respecto al autor del hecho. ¿Cómo es que la policía descubre quién fue el asesino? ¿Por qué Elba estaba en un motel? El marido no sabía nada, al menos de una visita de ese tipo. La llevaron forzosamente. ¿Tenía un amante realmente? Eran preguntas de que no tenía, o sobre las cuales no tenía muchas respuestas, pero comenzarían a responderse en estas primeras pistas, en estos primeros pasos de los investigadores. La investigación. El asesino era un muchacho muy joven, entre 20 y 25 años, de contextura física importante. Fue lo que relató el dueño del motel, Tomás Maceda, a la Policía Nacional. El propietario del lugar contó que la lujosa camioneta en la que estaba la víctima y verdugo entró al lugar cuando eran más o menos las 20 horas del viernes 3 de septiembre del año 2021. Luego de aproximadamente una hora, el joven que acompañaba a la dueña de la camioneta pagó unos 50.000 guaraníes por la estadía y dejó dicho que la mujer quedaría a dormir. Luego,
Como si nada hubiera pasado, se retiró del sitio. El asesino tuvo tiempo de sobra para escapar hasta que se descubrió el asesinato, pero no tuvo en cuenta que apenas se encontró el cadáver, el número de placa corría en cada punto del país a través del radio policial. Fue así que la lujosa camioneta Kia Sportage negra brillante llamó la atención de los patrulleros de la comisaría séptima de Ñemby. Justamente por el número de chapa, confirmaron que era el vehículo de la psicóloga Juana Elba Rojas de Cáceres. La conducía Lucas Matías Prieto Cardoso, un joven de 22 años, residente en Villa Anita de la ciudad de Ñemby, que no sabía explicar por qué tenía la camioneta de esta mujer, la que resultó asesinada. En ese preciso momento, Lucas Matías quedó detenido. Llamó la atención de los policías que Lucas Matías tenía antecedentes por hurto, especialmente grave, y un cúmulo de denuncias que lo señalaban como autor de otros hechos en la misma dependencia policial. En sus bolsillos se encontraron 2 teléfonos celulares, tickets de peaje, el calzado que correspondía con las huellas que se impregnaron en el piso del motel y también la ropa que utilizó el día del crimen. En el interior del vehículo encontraron también la tarjeta de débito del Banco Nacional de Fomento que pertenecía a la víctima. La camioneta, las evidencias y el detenido fueron llevados hasta Pedro Juan Caballero y llegaron cerca de las 15 horas del 6 de septiembre, cuando en aquel momento se manejó que el autor sería paciente de la víctima del espantoso crimen ocurrido a más de 465 kilómetros del lugar donde fue detenido. Todo prácticamente estaba resuelto en un 80%, por decirlo así, para la policía. Siempre el trabajo policial avanza sustancialmente cuando tienen al sospechoso potencial de un crimen. En este caso, prácticamente transcurrieron 24 horas para la detención del autor sospechoso siempre. Hablemos en estos términos por el tiempo en el que estamos relatando la historia. Entonces, faltaba solo conocer un poco el contexto, el motivo, que es siempre también un gran trabajo que tienen los investigadores. No solo recae en buscar al sospechoso o los autores, no solo está en encontrar las pruebas, también hay que entender la motivación para que eso todo cuadre, ya sea el sospechoso con las pruebas, con las evidencias, y así tener una historia sólida que vaya a poder ser encarada por el Ministerio Público y este a su vez lo defienda en un tribunal. Lo primero que hicieron es sentarse con él y preguntarle ¿por qué lo hiciste? Y ahí sale la primera coartada, o al menos la primera declaración, por decirlo así, ¿verdad? Vaya uno a saber en ese momento si realmente lo que él quería hacer era tender una suerte de trampa, desviar la atención. Lo cierto es que se constituyó en una suerte de primera confesión del sospechoso, en ese momento, de la policía. Apuntaría a un contrato, es decir, supuestamente él era un sicario. ¿Lo contrataron? Según su perfil de Facebook, Lucas Matías Prieto Cardoso era dueño de un local de autorrepuestos en Ñemby. Desde muy joven y luego de terminar el colegio, trabajó como mecánico. Según él, esa fue la forma en que conoció a Juanita Rojas, con quien al poco tiempo comenzó una relación extramatrimonial, hasta que el esposo de la psicóloga supuestamente se enteró. En una entrevista con un medio pedrojuanino, Lucas apuntó al esposo de la víctima como la persona que ordenó la muerte. Yo le conocí a la señora y yo iba a ser su mecánico de ponerle su alarma y GPS. ¿Y después? Yo empecé a salir con la señora
Y después parece que el marido pilló y mandó por 2 personas que le amenazaron y llevaron al trabajo. Y esas 2 personas me ofrecieron $10,000. Y bueno, y me tenían amenazado que me iban a matar a mí y a mi familia si yo no hacía eso. Pero a pedido de... Me ha pedido el señor Orlando Cáceres. ¿De quién? Orlando Cáceres, creo que se llama. ¿Quién es Orlando Cáceres? Para mí que es el marido de la señora. ¿Y por qué él quería matarle a su señora, Lucas? Porque ella seguro la habrá pillado ya conmigo. Porque ella le pilló varias veces. Para mí que sí, ella le pilló. ¿Y quiénes fueron las personas que se acercaron a vos, Lucas? Yo no sé ni quiénes son ni cómo se llaman. Una vez le digo mi dinero. Según su relato, las personas enviadas por el señor Orlando Cáceres le ofrecieron una fuerte cantidad de dinero en dólares, pero al final no cumplieron. Y por eso fue que él decidió llevar todo lo que tenía Juanita en el motel, incluyendo la camioneta. $10,000. Y después yo hice el trabajo y me pasaron mi plata, por eso le llevé la camioneta. Justamente era la pregunta que todos se hacían del por qué llevaste la camioneta. Sí, eso, porque me ofrecieron $10,000 y llevé nomás la camioneta porque no me pasaron mi dinero. El asesino continuó su historia con detalles pocos claros, pero insistiendo en que fue obligado a cometer el delito. Yo estaba trabajando hacia allá, hacia el jardín y hacia ahí se acercaron 2 personas a hablar conmigo. ¿Qué te dijeron? Que hagan el trabajo y me dan a $10,000. ¿Y qué era el trabajo? Para que se mate la señora, pero me amenazaron lo que me iban a matar a mí que no hacían. ¿Y cuánto tenían que pagar ese dinero? ¿Cómo? ¿Cuánto te iban a pagar ese dinero? Y después del trabajo. ¿Por qué te apuraste entonces de que ¿Por qué no me pasaron mi dinero? La idea era encontrar un punto de encuentro y no estaban ahí. Después del hecho, vos te fuiste con el vehículo, por decirte, marcaban en un lugar y no estaban ellos. No, no estaban. Entonces vos continuaste el viaje. Sí. Y decime algo, ¿vos tenés cómo comprobar que estas 2 personas te buscaron? No, porque sin teléfono fue. Sin teléfono fue. Te fueron junto de vos donde vos estabas trabajando. Sí. ¿Y qué te dijeron ellos? Y que le hagan las cosas a la señora, si no yo voy a perder mi vida. Me ofrecieron $10,000. Y eso fue la casi segunda, tercera vez que yo empecé a hablar y salir una señora. ¿Hace cuánto tiempo más o menos del crimen? Y ponerle que 20 días por ahí, 19 días. Lucas Matías dijo que no estaba seguro de cometer el crimen, pero que no pudo evitar hacerlo por temor a las amenazas. No estaba decidido, pero al último yo pensé ya por mi vida y mi familia, porque me tenían amenazado. Pero si una vez nomás estas personas, ¿cuántas veces estas personas fueron a buscarte? Una vez nomás nos encontramos. Una vez nomás. Sí. Y te amenazaron, te dijeron, hace esto a pedido de fulano. Sí. Pero evidentemente que esa teoría caería, ¿verdad? Con el paso del tiempo, con los cruces de llamadas, con la declaración que iban a tener del marido y la comprobación de la versión que daba el esposo. Una vez chequeado y confirmado que lo que decía era cierto, esto iba a desmantelarse. Entonces van de nuevo hasta él, lo presionan, insisten y terminan sacando una versión que sí podría encajarse dentro de lo más lógico. Y acá es donde entramos al capítulo 7 de esta historia. Lucas termina contando que en realidad él esperaba algo de Elba. Esa misma tarde en el que había ocurrido todo. Él estaba ansioso, nervioso, esperando eso que ella le habría prometido. Y eso no llegó. Y supuestamente eso es lo que motivó una discusión. De la discusión pasaron a los golpes y terminó asesinándola brutalmente. Capítulo 7. Una promesa. Por una promesa. La versión de Lucas Matías Prieto no convencía a nadie. Él mismo
no terminaba de creer lo que armó como coartada. Incluso dijo que la propia Juana lo había amenazado y por ello no pudo contarle que lo contrataron para matarla. No le puedo contar porque ese día también la señora medio me amenazó y también que iba a hacer las cosas por celo. No, y por celo ella. Porque yo tengo muchas amigas porque si van ahí abajo, ahí no es bar, no mistería nomás. Sí, y ahí lo que yo suelo cenar, yo no paso mi amiga eso con ella. Y yo creo que sí, porque sabía todo bien un punto y otro. El asesino dijo que la discusión fue por un problema, sin dar detalles de este. Sin embargo, más tarde dijo a los investigadores que Juanita le prometió 20 millones de guaraníes que debía entregárselos durante el encuentro, pero al final ella apareció sin dinero. Un problema. ¿Cuál sería el problema? Y eso voy a declarar ahí te hablo en la fiscalía. Pero hubo un problema que te motivó a... Sí. Pero vos le conocías a ella. Sí, le conté. ¿Ustedes solían salir? 2 veces le tienen. 2 veces salieron. Pero hay cámaras que varias veces te subiste con esa cámara. Sí, no, que me subí, sí, pero que salimos 2 veces no. Pero se encontraban siempre. Sí. Siempre se encontraban. Sí. Y 2 veces salieron. 2 veces. Pero ese día vos te fuiste con cuchillo ya. Llevaste tu cuchillo. Sí. Es decir, ya estás decidido. Sí. ¿Qué problema sería, Lucas? Yo y ese cuando allí te declaro no voy a hablar. Pero ¿qué problema que te motivó? ¿No te iba? Sí, sí me puse. ¿Estaba enojado por más 28 veces la puñalada? Sí. ¿Estaba bastante molesto con ella? Sí, molesto. ¿Qué hizo que ella? No, y ese y tengo que declarar allá una. ¿No quería contar ahora? No. ¿Y cómo se conocieron ustedes? Ella me buscó a mí. Acércate un poquitito más, Lucas. ¿Qué pasó? Ella me buscó a mí. ¿Ella te buscó a vos? Sí. ¿Y cómo fue para que te encontraran? Porque ella fue parte mecánica de vehículo. Él no tenía consigo ningún dinero en efectivo, por decirlo. Bueno, lo mínimo tenía. Nosotros le hicimos la consulta, eso cómo fue que a bordo del vehículo ha recorrido tantos kilómetros, si tuvo que haber tenido necesidad de cargarle combustible y todas esas cosas. Entonces él mencionó al respecto de que la señora tenía su tanque de combustible lleno, por decirlo. Eso es lo que él dijo, y que por eso no tuvo ningún inconveniente para llegar a la zona de Ñemby. Relató incluso cómo fueron los últimos momentos previos con Juanita y que mantuvo relaciones sexuales con ella antes de acabar con su vida, cuando estaban por retirarse del motel. Para los agentes de investigación de delitos, los encargados de esta pesquisa, el caso estaba cerrado, descartando que el criminal haya sido contratado para matar. Los elementos que tenemos hasta ahora apunta única y exclusivamente a él, en contra de él. No tenemos, con los elementos que contamos, nosotros no tenemos todavía ninguna participación de terceras personas. Él puede decirnos aquí, darnos 4, 5, 6 versiones distintas, pero lógicamente que la versión válida es la que va a brindar en su declaración ante el Ministerio Público. Ahora, independiente a lo que él declare, independiente a lo que él nos diga aquí a la institución policial, independiente de lo que él declare ante el Ministerio Público, en contrapartida existen los elementos, que son los elementos de prueba que, así como bien sabes, Julio, a la hora de la verdad, eso es lo que pesa, eso es lo que cuenta y eso es lo que demuestra los hechos. Tenemos la secuencia completa, el antes, el durante y el después. Lógicamente que no visualizamos a la víctima fatal en ningún momento. Lo que sí visualizamos concretamente es el vehículo y
al supuesto autor. Vamos a hacer una especie de paréntesis, que no considero del todo, ¿verdad?, que el paréntesis esté cerrado, porque va a tener que conectarse de alguna manera con la motivación, el contexto, lo que hizo y llevó a la muerte de Elba. Porque esto tiene que ver con Matías y su vida. El antes de todo, antes inclusive que se conozcan certeramente con Elba, ¿verdad? Porque realmente esto les va a orillar hasta ella en sus primeras vinculaciones que tenían que ver más con cuestiones de negocios. Lucas en realidad es oriundo de la ciudad de Ñemby, tiene una profesión en particular y esa profesión es la que lo pone en contacto con Elba. Pero lo llamativo de su historia es lo que lo hace salir de la ciudad de Ñemby y llegar a instalarse en Pedro Juan Caballero. Tiene que ver con una situación policíaca, tiene que ver con lo que hace esa situación policíaca y cómo ese antecedente es bastante parecido a lo que al parecer tenía con Elba. Capítulo 8. Este pequeño paréntesis en la vida para explicar quién era Lucas. Estafó a su ex. Matías era un muchacho de un carácter un poco fuera de lo común. Aunque su aspecto no era muy vistoso, tenía un carácter bastante extrovertido que le permitía ganarse la confianza de cualquiera y lo utilizaba especialmente cuando se trataba de mujeres. No ostentaba una vida de lujos ni prometía el mejor pasar. Al contrario, se ponía como anzuelo para las mujeres con bastante caudal económico y con vidas que a él le permitieran tener una oportunidad de ganarse algo de dinero extra con ellas. Tenía el típico porte de chico malo. Pese a que tenía la apariencia del muchacho bueno, en su biografía se observa como fotoportada la imagen de un hombre con una pistola y el mensaje: si no te importa lo que diga la gente, ya diste el primer paso. Sin embargo, su ambición lo llevó a escalar a niveles impensables de delitos cometidos antes de convertirse en criminal. La primera de sus víctimas fue una joven de su ciudad, con quien inició una relación en la cual muy rápido se ganó la confianza de la chica. A los pocos meses vivieron juntos. La función prácticamente era estafar, porque tened en cuenta que ellos, por ejemplo, trabajaban como desarmadero, compraban vehículos y luego vendían por partes. O sea, eran vehículos que realmente no funcionaban, digamos, chocados, pero se podían vender sus partes. Así le conocí, por redes sociales. Y luego se vino a vivir en mi casa, pero mi mamá, mis padres al menos nunca le tuvieron confianza. Y realmente es cierto, nunca se le llega a conocer de toda la persona. Y después de los 3 meses que estuvimos en casa, yo tuve que salir de mi casa para sacarla, porque realmente es una persona que es súper insistente. Entonces le tuve que decir que vivamos en alquiler. El alquiler donde nos fuimos realmente era ahí en la misma casa, digamos, de su abuela. Pero fue también esa relación la que marcaría un antes y un después en la vida de Lucas Matías. Luego de meses de estar juntos, ella quedó en la calle. Lucas le robó hasta el auto y fue así como acabó escondiéndose en Pedro Juan Caballero. En enero él se fugó y me robó todo lo que estaba en el alquiler, porque yo me ausenté una semana. Yo vine a cuidarla a mi abuela, como le dije a la fiscala. Yo me ausenté en el alquiler una semana. ¿Enero qué pasó? ¿El año pasado? Este enero. Y después en la semana yo me entero que él ya no estaba más en el alquiler y sus familiares me llaman y me dicen: Lucas se fugó. Y como que se fugó y mis cosas, me voy a retirar. No, tu pieza está pelada, me dicen. Yo entré en shock, me fui, busqué mis cosas y no estaba nada.
nada, así limpio estaba. Y yo ahí me senté a llorar en desesperación porque eran todas mis cosas, él no tenía nada. Y lastimosamente perdí muchas cosas, plata, perdí mi vehículo. Y después también él atentó por mí. Yo le decía que haga. En Ñemby, por ejemplo, yo tengo muchísimos familiares y él también es conocido. Y capaz por eso no se arriesgó a hacerme a mí las cosas. Porque era cerquita vivimos. O sea, del alquiler a mi casa son ni 5 minutos. Y prácticamente era... Yo un día no me conectaba con mi mamá y me iban a venir a buscar. Sabían dónde yo estaba. Mi mamá me dice... Yo agradezco que vos estás vivo, me dice. Porque yo te podía recoger así. Por algo pasan las cosas. Lo material yo recupero. Pero imagínate que él se hubiese encaprichado por mí. Y gracias a Dios no fue así. Que prefirió irse, robarme. Y se fue lejos. ¿Por qué hubiese pasado si me quería destrozar también a mí las cosas? Yo agradezco que se haya ido. Pero no esperé que llegue tan lejos. Pero sí es una persona muy temperamental. Él se frustra porque no le salen las cosas. O porque no consigue lo que quiere. Y es súper ambicioso. Cuando esta joven fue a denunciarlo, se enteró que ella no era la única víctima. Lucas Matías era buscado por el robo de otros 2 vehículos. La familia siempre le encubría todo. Siempre él es la víctima para su mamá. Inclusive cuando me destrozó el vehículo, cuando le prestaba, inclusive había sus amigos decían que él decía que era él y era mi vehículo. Siempre es muy ambicioso. Y él decía lo que no le importaba estafar a la gente. Después me dijo esas cosas. Una vez que me quitó todo. Yo le dije, le encaré, le dije, ¿por qué hizo así? Porque no me dijo bien nomás que estaba interesado en lo que quería quitarme a mí las cosas. ¿Por qué me perjudicó así? Y me dijo que yo fui muy dura. Y que demasiado también su familia la apoya y que era muy fácil verme la cara a mí. Después me enteré que él, antes de irse, robó los vehículos, que también fue público. Él chocó mi vehículo y después vendió también por parte, de un día para otro. Entonces, prácticamente de ahí empezó que él se mandó otra vez a la fuga. Hizo lo que hizo, robó 2 vehículos y eso acá se abrió otra por otro hurto. Y yo le dije a la fiscal, él va a hacer allá las cosas y va a volver a venir. Pero no me imaginaba qué tan grande se veía hacer las cosas. No me quedé lo tranquila desde que sabía que se fue otra vez, porque yo sabía que él iba a venir. Porque la única persona que le va a volver a recibir después de todas las cagadas que hizo, a todas las personas que le estafó acá en Ñemby, era su mamá. Su mamá le iba a recibir, sí o sí luego. Vamos a hacer la última pausa en escena del crimen y en esta, al volver, el último capítulo, la condena. Cómo llega a enfrentar Lucas al tribunal y qué deciden los jueces en torno a la cantidad de pruebas que acerca el Ministerio Público sobre la sospecha, la acusación ya que habría sobre él por feminicidio. Pausa y volvemos. Lucas fue detenido prácticamente al día después del asesinato. Estaba en Ñemby, mismo lugar de donde salió y donde tuvo sus primeros inconvenientes con una mujer que lo hacen tener su antecedente, el primero en la Policía Nacional. Le habría estafado, le sacó dinero, eso lo hizo huir y su profesión de mecánico hace que conozca a Elba, pero ya en Pedro Juan Caballero, donde fue a refugiarse. Así comenzaron una relación, fue su pareja extramatrimonial y llevaron tiempo juntos, hasta que al parecer una promesa de dinero, nuevamente algo bastante parecido a lo que pudo haber ocurrido en Ñemby, hace que primero se incumpla y segundo que él tome eso como un agravante para sacarle la vida a esta mujer de 64 años, una psicóloga, que había dicho al salir de la casa que iría a ver a un paciente aquel septiembre, donde todo ocurrió, en el año 2021. La mató de más de 20 puñaladas, la golpeó,
le clavó varias veces, ella intentó defenderse pero no pudo hacer mucho. La encontraron en un motel. Fue tan terrible esto que impactó realmente en la sociedad, porque no era la primera vez que se escuchaba de algo parecido, similar. ¿Cómo entendió el tribunal finalmente la carga probatoria del Ministerio Público? ¿La encontró eficiente a la investigación o no? ¿A cuántos años condenó o no condenó finalmente a Lucas? Último capítulo, la condena. La condena. 2 años y 2 meses transcurrieron hasta que el criminal se enfrentó a la justicia. El 3 de noviembre del año 2023 cerró el juicio oral y público que reveló pruebas contundentes de la autoría del crimen por parte de Lucas. Durante el desarrollo del juicio, se estableció la relación que efectivamente existía entre la víctima y el victimario. El tribunal concluyó de manera unánime que Lucas Matías Prieto fue el responsable del asesinato de Juana Elba Rojas de Cáceres y decidió que la condena justa para él era de 28 años de prisión. Los magistrados ordenaron que su pena la iba a cumplir en la penitenciaría regional de esa misma ciudad, la de Pedro Juan Caballero. Ojalá que este adolescente recapacite y que nunca más cometa un acto macabro como esto, porque dejó a una familia rota en 1000 pedazos y eso no tiene cómo. Solo con la fe puesta en Dios y en María vamos a reponernos de esto y consideramos justo. Y ojalá, no le deseo nada mal, en nombre de Dios soy cristiana y deseo que él se recupere y que también detrás de eso hay una madre que está sufriendo y que también oro por ella y que él recapacite y cambie y que nunca más haga esto porque es muy doloroso. Para mí tiene un instinto psicopático, pero dejemos ahí, ¿verdad? Pero él es muy frío, no pidió disculpas, por lo menos esperábamos. ¿Está arrepentido? Esperábamos las disculpas, pero bueno. Pero por lo menos en estos 28 años que recapacite y que no haga ningún mal a ninguna persona más, porque es muy doloroso tener a una persona en pedazos y que intentó defenderse a toda costa y no pudo. Es un ser indefenso, duele mucho y que ojalá que ninguna familia pase por esto, no es fácil. El Tribunal de Sentencia, conformado por los jueces Librada Peralta, Mario Peralta y Marcelina Quintana da Costa, llegó a la conclusión unánime de que Lucas Matías Prieto González y la víctima mantenían una relación sentimental. Por lo tanto, el veredicto emitido se basó en que el asesino cometió feminicidio y no un homicidio, reconociendo la relación de pareja entre ambos. Ella cuando se murió se hizo extracción de muestra de semen de la vagina y daba positivo. Se confirmó primero la existencia del semen y ese semen le corresponde a él. Ajá. Además hay testificales de que esta camioneta siempre se iba a buscarle 3 veces a la semana. Lucas nunca llegó a declarar oficialmente ante la justicia, ni siquiera durante el juicio, al cual asistió completamente solo, sin familiares, sin amigos, menos alguien conocido. Se limitó a estar callado y a escuchar las pruebas que habían en su contra. Nunca declaró, nunca dijo nada. Nadie nunca vino detrás de él. ¿Y en el juicio, doctora, no estuvieron sus familiares? Estuvo abandonado prácticamente por sus familiares. Este caso resalta la importancia de abordar de manera efectiva la violencia de género y de garantizar que los culpables enfrenten las consecuencias de las acciones con la carga probatoria pulcra y debida.
Y estos probablemente sean de los casos que podremos decir apuntar entre las cuestiones positivas en cuanto a diligencias procesales. A buena investigación, rápida, eficiente, se tuvo también una condena que podríamos entender tuvo su grado de eficiencia porque prácticamente en 2 años, un poco más, ya existió una resolución del tribunal. Fue hace poquito, en noviembre, el 3, en que este tribunal decide darle estos 28 años de penitenciaría a Lucas, que prácticamente duplicará su edad más, ¿verdad? Al ver si es que logra la libertad en el recinto penitenciario donde se vaya a encontrar al momento en que esto ocurra. Punto final de este caso, uno de los tantos de feminicidios, recordando siempre de que existen maneras de salir de situaciones como esta. No hay dependencia económica que no se pueda salvaguardar, que no se pueda subsanar siempre que se pida ayuda. No hay manera que la policía, que las autoridades o que la sociedad civil pueda encontrar esa salida, esa ayuda, si es que se pide. La cuestión es animarse a romper ese yugo, esa barrera, romper esa dependencia psicológica que muchas veces también las tiene lastimosamente presas a muchas. A tiempo se puede, y esto no es cargar toda la responsabilidad sobre las víctimas o potenciales víctimas, porque también tienen sus responsabilidades las autoridades, con medidas reales y no placebos en cuanto a seguridad, como solamente los grilletes, por ejemplo. No se olvide que este capítulo y más van a encontrarlo siempre en nuestro apartado en el canal de Unicanal en YouTube. Van a estar todos los capítulos de las 5 temporadas ahí. Y recordarles que vamos los sábados a las 22:30 horas y los domingos en la repetición a las 22. Nos reencontramos pronto. Adiós.